Unidad didáctica 6. Adquisición de hábitos en los centros de educación infantil. Cuando hablamos de adquisición de hábitos de autonomía en la educación infantil, debemos tener claros algunos conceptos como habilidad, hábitos, rutina y autonomía. La habilidad es la destreza de ejecución, por lo tanto, se refiere a la capacidad o a las capacidades o posibilidades físicas, motrices y cognitivas para llevar a cabo una cierta acción, de la mejor manera posible y en el menor tiempo posible. Existen dos tipos. Habilidades de ejecución. Son las conductas que dependen de la capacidad motriz. Implica que el niño o niña ya tiene una cierta fuerza y aprehensión motriz en las extremidades superiores e inferiores y que hay un cierto nivel de desarrollo de las coordinaciones manual y oculomanual. Habilidades de planificación. Son las habilidades de tipo más cognitivo, que se refieren a la capacidad de comprensión, reconocimiento y planificación de acciones. Ambas serán necesarias para avanzar en el aprendizaje de hábitos y autonomía personal. Los hábitos. Para que se pueda considerar que existe un hábito, el niño debe ejecutar en el momento oportuno de manera adecuada y sin necesidad de un control externo una conducta que haya aprendido previamente. En comparación con la rutina, los hábitos son constantes en el sentido de que permiten elaborar un marco de actuación consolidado y flexible, porque se pueden adaptar a las diferentes situaciones y variar de acuerdo con las características del entorno. Rutina. Las rutinas son aquellas actividades que uno ha aprendido a efectuar diariamente de manera regular, debido a su repetición continuada. Las rutinas son muy importantes en la educación infantil porque ocurren cada día de manera estable. Esta regularidad ofrece un marco previsible que permite a los niños orientarse, anticiparse a los posibles cambios y ser más permeables a la adopción de pautas. Un ejemplo, en el caso de la adquisición del hábito de comer, podría ser: la habilidad es el conjunto de destrezas, por ejemplo, coger la cuchara, tomar el alimento, ponérselo en la boca, etc. Se convierte en una rutina cuando cada día a la misma hora se sienta en la mesa y come. Y el hábito lo adquiere cuando identifica cuándo debe comer y aplica las habilidades necesarias, sea cual sea el contexto en el que se encuentre. Es decir, si el niño come todos los días a la 1:30 en la escuela, si está en cualquier otro sitio, en casa de un amiguito, en su casa, en casa de la abuela, el niño va a relacionar que a la 1:30 tiene que comer. Autonomía. La autonomía es la capacidad que tiene el niño de tomar decisiones y resolver situaciones cotidianas sin necesidad de ayuda. ¿Qué supone ser autónomo? Tener seguridad, ser responsable, pensar y actuar, tener autocontrol y disciplina. Condiciones previas a la intervención para la adquisición de hábitos. Es importante conocer las capacidades que se requieren para comenzar el proceso de aprendizaje de un hábito determinado y los aspectos externos que pueden condicionar dicho proceso, así como los materiales y el entorno que se necesitan para llevarlo a cabo. Momento de la intervención. Para adquirir un hábito, el niño debe disponer de suficientes habilidades y del mismo modo hay que saber que el grado de desarrollo y maduración del niño las condiciona. Sin la existencia de estas capacidades básicas, el esfuerzo de encauzar el aprendizaje del hábito será inútil. Entonces, será clave encontrar el momento idóneo en el desarrollo de cada niño o niña en el que el aprendizaje del hábito será más efectivo. Este momento es el que Vygotsky denomina zona de desarrollo próximo. Los espacios e instrumentos para la intervención. La adquisición de hábitos también depende de las características del entorno. Este debe facilitar situaciones o experiencias que favorezcan el aprendizaje. Los espacios y los materiales son recursos necesarios para la intervención en todas las áreas de educación infantil y por lo tanto también en la adquisición de hábitos. Los espacios deben ser acogedores y los niños los deben reconocer como propios. Además, deben ser suficientemente amplios para permitir llevar a cabo la actividad libremente y para facilitar la tarea de las educadoras y educadores. Se debe disponer del mobiliario que requiere la actividad educativa, por ejemplo, tronas, colchonetas, cambiadores, sillas, mesas, etc. Y de mobiliario auxiliar, como por ejemplo armarios, estanterías, etc. Y los objetos que utilice el niño deben servir para la adquisición de hábitos y ser de fácil uso. Formas para ejecutar la intervención. Relación afectiva. Debe haber una relación entre el afecto y autoridad. El afecto. La persona adulta debe garantizar que el afecto esté por encima de cualquier conflicto o dificultad que pueda surgir durante el aprendizaje. La afectividad facilitará la comunicación con el niño.
Esto deberá estar relacionado con la autoridad, que no es lo mismo que autoritarismo. Cuando se habla de autoridad nos referimos a una relación que plantea unas normas, unas exigencias razonables, conocidas y aceptadas por las dos partes. La autoridad aporta seguridad y estabilidad a la relación, ayuda a los niños a saber qué pueden esperar de las personas adultas en cada momento. La interrelación familia-escuela. Es muy importante para la adquisición de hábitos que la escuela esté en continuo contacto con la familia eh, para conocer las características del niño, en qué fase se encuentra, por ejemplo, a qué hora come, a qué hora duerme, etc. Tanto la información como la implicación son dos aspectos que comprenden la relación familia-escuela. La información se produce en ambas direcciones, intercambiando toda la información relevante y relativa al niño. Por lo tanto, es fundamental la confianza y la relación con el educador. Y la implicación puede ser sistemática, de carácter regular, organizando talleres, programas de hábito, etc., o esporádica, en momentos poco frecuentes, por ejemplo, a la salida de los niños, en el periodo de adaptación, etc. La cotidianidad. La adquisición de un hábito es un aprendizaje que debe tener lugar en un entorno cotidiano. Estas ocasiones son un gran recurso en el proceso de aprendizaje. De hecho, las actividades y vivencias cotidianas deben entenderse como labores educativas. Y la adquisición de hábitos e interculturalidad. Es importante reconocer que cualquier hábito lleva implícitas una serie de exigencias de corrección de normas y valores concretos de cada cultura. Esto implica que hay diferentes maneras de ejecutar un mismo hábito, todas ellas perfectamente correctas. Fases en el aprendizaje de hábitos. Podemos identificar 4 fases. Fase de preparación. Se valorarán las habilidades y destrezas del niño de forma positiva. Se valorará que el momento sea adecuado, las condiciones sean las idóneas y que se cuente con los recursos necesarios. Fase de aprendizaje. El adulto mostrará al niño la realización del hábito para que mediante la observación directa y la imitación lo ponga en práctica. Durante la práctica del hábito, el adulto motivará al niño. Las actividades que se planteen deben ser cortas, repetitivas y repetitivas a lo largo del día. Fase de automatización. El sujeto, tras la repetición continuada, asimila e interioriza la ejecución del hábito, llegando a la mejora y automatización de la conducta. Y fase de consolidación. Un hábito está consolidado cuando se pone en práctica de forma autónoma y sistematizada, en las situaciones en las que lo requiere. Es decir, que la fase de consolidación es cuando el niño ya lo ha interiorizado. Programación de la adquisición de hábitos. Hay que programar el proceso de aprendizaje de hábitos por parte de los niños y hacer un seguimiento para asegurar su éxito. Cuando sea necesario, se harán los ajustes que convengan. En estas programaciones definimos en primer lugar la actividad cotidiana y el grupo al que se refiere. Y seguidamente tendremos en cuenta 4 aspectos básicos: los objetivos y capacidades, la metodología, la forma en que evaluaremos el progreso de cada niño y la propia tarea educativa, y el papel de los educadores y la relación con la familia. Los objetivos y capacidades. Para cada programación cabe plantearse sobre qué objetivos y qué capacidades se va a trabajar. La metodología. Habrá que definir y detallar las actividades, el espacio, los materiales, los tiempos y la agrupación. Las actividades. Si tomamos como ejemplo el hecho de vestirse, vemos que primero que hay que vestirlo, después ellos ayudan a que los vistas. Más tarde comienzan a vestirse, pero necesitan ayuda y finalmente pueden hacerlo solos, con una simple supervisión de la persona adulta. Identificamos entonces 4 fases. En este apartado tendremos que ver qué fases corresponden a la actividad cotidiana que estamos programando. Es decir, identificar en qué fase se encuentra el alumno. El espacio. En este apartado se debe concretar dónde se hará la actividad y también si hay algún requisito específico, por ejemplo, una distribución determinada de la mesa, de la silla, un ambiente especial, la luz, la temperatura, etc. El entorno debe ser agradable para los más pequeños. Los materiales. Teniendo en cuenta las fases o fases en las que se encuentra el grupo, podemos identificar todos los materiales que necesitamos. Por ejemplo, necesitamos materiales muy diferentes para dar el biberón a un bebé de 6 meses o para dar la comida a un niño de 3 años. Los tiempos.
Hay que respetar el ritmo de los niños, pero eso no quiere decir que no haya que establecer una temporalización para las actividades cotidianas. Hay que fijar unos horarios que los niños puedan ir, donde los niños puedan ir adaptándose. Y habrá que establecer entonces los horarios, la frecuencia y la duración de las actividades cotidianas, dejando suficientemente margen para que los niños puedan mantener su ritmo. La agrupación. Es importante indicar si la actividad es individual, en parejas o en grupo. La evaluación. La programación debe prever los mecanismos para hacer un seguimiento de la evolución de cada niño. Este seguimiento nos permitirá. Una técnica fundamental de seguimiento será la observación. Para recoger información que observamos debemos disponer el registro de seguimiento que pueden tener. Destacamos lo siguiente. Escala de estimación para hacer una valoración individual. Con qué frecuencia o grado se presenta la conducta. Una lista control para concretar la presencia o ausencia de la conducta. Y una escala de ordenación para valorar comportamientos grupales. Y un anecdotario que se puede usar para registrar comportamientos contraídos. Solo hay que registrar el nombre, la fecha, el lugar y la anécdota. También es muy común el diario de clase, donde se anotan experiencias y valoraciones que se consideran importantes. También es muy importante considerar qué evaluamos, cómo evaluamos y cuándo evaluamos, a través de una evaluación inicial, continua y final. El papel de los educadores y educadoras y la relación con la familia. Cuando hacemos la programación de las actividades cotidianas es necesario precisar las funciones y objetivos concretos que tienen los educadores y el intercambio de información que debe haber con la familia. El educador debe ser paciente y perseverante en todas las actividades de adquisición de hábitos. Se debe enseñar al niño a reconocer sus necesidades, a aceptar la importancia de la adquisición de los hábitos y a hacer que experimente el bienestar que supone su satisfacción. Se debe estimular el interés del niño para que colabore en la necesidad, para que pueda recurrir a juguetes, rituales, canciones, frases motivadoras, objetos, etc. Se debe invitar al niño a participar, según sus posibilidades y sus iniciativas, obrando de modo que le resulte fácil. Se debe enseñar al niño estrategias que le ayuden a perfeccionar la ejecución. No se debe reemplazar por nada la ejecución de la actividad cuando se está en pleno proceso de adquisición, pues puede suponer un retroceso. Y la familia. Durante la adquisición de los hábitos, el niño debe recibir siempre las mismas indicaciones sobre lo que debe hacer y sobre la manera y el momento adecuado, tanto por parte de la escuela como por parte de la familia. Para conseguirlo, debe haber una relación continuada con la familia y su complicidad por ambas partes, que evite la aplicación de diferentes criterios durante el aprendizaje. Programación de hábitos relacionados con la alimentación. En cada programación debemos identificar el grupo al que está dirigida y el momento correspondiente. El grupo. Haremos organizaciones para cada uno de los grupos del centro. Y el momento en el desayuno y la merienda no suelen ser momentos demasiado complejos y se puede hacer una programación para cada uno de ellos. Pero en caso de la comida hay 3 momentos que se deben diferenciar: el rato previo, el de comer y el posterior. Para cada uno de los grupos 0,1, 1,2 y 2,3 haremos varias programaciones. El rato previo del almuerzo, el tiempo de la comida y el tiempo posterior a la comida. Fase de la alimentación. En el caso de la alimentación podemos identificar 5 fases. Dar el biberón en el regazo, que conviene introducir cuando el niño esté preparado la cuchara pequeña, ofrecerle el vaso de agua, etc. La comida en el regazo, cuando las familias informan de que ya ha empezado a introducir las primeras verduras o frutas, hay que continuar con ese proceso en el centro. En los grupos que se encuentran en esta fase se pueden establecer turnos según los horarios de cada niño. La comida en la mesa individual. Cuando un niño muestra interés por participar de forma activa en la comida y además es capaz de sentarse solo en la silla y de coger correctamente el vaso. La comida en la mesa en pareja. En el momento en el que los niños necesitan menos ayuda
Pueden empezar a comer en pareja con la educadora. Los niños imitan la presencia del compañero y los